Saludos cordiales y bueno, es un gusto para mí poder presentar este trabajo que básicamente expone cuáles son las necesidades y el futuro correspondiente al área de las energías renovables para Latinoamérica, considerando un horizonte del año 2100 en función del desarrollo de la tecnología, en función de las necesidades que la comunidad de la sociedad de la región necesita y en función también de cuáles pueden ser los alcances reales que nosotros podamos obtener para poder cubrir cada uno de los requerimientos y necesidades que a futuro vayamos a tener. En ese sentido, bueno, pues vamos a hacer una presentación de cuáles son las condiciones actuales y a dónde se puede llegar a futuro, ¿no? Cuáles pueden ser los beneficios, cuáles pueden ser las tecnologías que se puedan desarrollar de mejor forma acá para varios países de Latinoamérica, considerando obviamente que el desarrollo actual es bastante ínfimo en el sentido de que no hemos podido cubrir todavía brechas energéticas y peor aún, utilizar tecnología actual dentro de las energías renovables que nos permita obtener quizás un recurso o un adelanto hacia nuevas alternativas o nuevos procesos de tener una soberanía energética en cada uno de los países que conformamos Latinoamérica. De manera eh, directa, podremos decir que actualmente en América Latina la energía hidroeléctrica es la fuente principal de generación de electricidad que tenemos, ¿no? En la gran mayoría de los países. Y representa aproximadamente un 45% del suministro eléctrico total de la región. Eso es porque obviamente tenemos cordilleras bastante elevadas que nos permiten una generación actual de energía que obviamente la estamos aprovechando. En países como el Ecuador, por ejemplo, estamos bordeando más del 90% de producción de energía actual en función de generación hidroeléctrica. Sin embargo, esos problemas, pensando a futuro hasta el año 2100, obviamente van a acrecentar la posibilidad o la necesidad de generación energética de otras fuentes de energía renovable. En ese sentido, pues la generación hidroeléctrica se considera que puede llegar hasta un cierto punto, tope o un punto de inflexión en el cual empiece a decaer la producción por los años de construcción de cada una de las represas y obviamente por el costo que tiene la generación. Entonces, probablemente va a seguir creciendo esta generación hidroeléctrica. eh, Nos ayuda a la reducción de emisiones de carbono, pero también hay que considerar ciertos aspectos importantes, ¿no? Como los cambios climáticos que se plantean a futuro, el desafío de una mejor generación de energía hidroeléctrica para América Latina. En función de eso, bueno, pues hay que considerar que el cambio climático también aumenta patrones de lluvia, por ejemplo, derretimiento de glaciares y obviamente una creciente ocurrencia de eventos climáticos extremos que ya vivimos actualmente y que probablemente van a seguir aumentando como fenómeno del Niño, grandes sequías que afectan a muchos países, especialmente de la costa del Pacífico, y que repercuten principalmente en una reducción de la producción de energía desde el punto de vista hidroeléctrico. Para el año que estamos viviendo ahora, pues se esperan, por ejemplo, sequías y nuevos costes posibles de energía, los cuales pueden afectar obviamente el crecimiento de cada uno de los países de la región. Y si pensamos a futuro, bueno, habrá que hacer un control mucho más estricto si queremos aprovechar de mejor forma este tipo de generación energética. También otro criterio importante debemos considerarlo a futuro es que el factor de capacidad media en toda la región durante el periodo comprendido entre el 2020 y el 2060 aproximadamente eh, va posiblemente a disminuir en un 8% en promedio, ¿no? Y esto principalmente tiene que ver con un escenario en el cual también se vaya a considerar el aumento de temperatura por efectos de los gases de efecto invernadero, el cambio climático que habíamos hablado hace un momento, eh, en el cual, bueno, se consideran que pueden estar aumentando cada uno de sus niveles entre 2 grados y 4 grados. Esto principalmente tiene que basarse, considerarse en el aspecto principal de que cada uno de sus eventos pues a futuro pueden ser bastante
contradictorios o difíciles de recuperar, ¿no? Eh, Luego de eso, bueno, pues habrá que considerar también que los efectos invernadero eh, posiblemente van a tener una mayor afectación en América Latina, van a tener impactos mucho más negativos en la generación hidroeléctrica, principalmente porque para aumentar esta generación hidroeléctrica en nuestros países vamos a tener que sacrificar muchos aspectos que actualmente nos ayudan a un mejoramiento, a una estabilidad ambiental, como por ejemplo van a aumentar las inundaciones por efectos de represas hidroeléctricas de sectores en los cuales, por ejemplo, la selva ecuatoriana o la selva brasileña van a ser eliminados por mantener una generación eléctrica que pueda sostenerse, ¿no? A cambio de eso, pues, obviamente los impactos ambientales van a ser muy, muy visibles a futuro. Aquí en este cuadro, que se referencia a partir de la Agencia Internacional de la Energía, nos muestra en un horizonte basado hasta el 2100, en la parte de la derecha, cuál va a ser la capacidad hidroeléctrica que va a tener Latinoamérica, ¿no? Y podemos ir observando que para finales del año, entre los años 2060 y 2100, posiblemente ya va a empezar un decaimiento de estos recursos y de estas fuentes. Eh, Posiblemente vamos a mantener algunos escenarios que nos permitan mantener algunos valores, pero si la temperatura sigue subiendo, obviamente el decaimiento de esta generación energética va a repercutir. Por ello es muy importante tratar de considerar las afecciones que vamos a tener en función de la contaminación para saber si esa contaminación y ese cambio climático va a afectar principalmente en el nivel de generación o en los porcentajes de generación hidroeléctrica que podamos tener. Adicionalmente a eso, pues se deben considerar muchas políticas, muchos aspectos que deben ser muy cruciales a nivel político, a nivel de los gobiernos de Latinoamérica y que deberían pues, considerar desde ahora si queremos llegar a una estabilidad. Considerando también el mismo hecho de que no solo se va a generar energía hidroeléctrica, también están potenciales generaciones, principalmente en el área solar y eólica, cuyos países, varios países de la región ya tienen implementadas ciertas plantas de generación, pero obviamente la generación va a estar muy, muy crítica en ese sentido. Más las nuevas sistemas energéticos que vamos a hablar a continuación, ¿no? Dentro de estas recomendaciones que les había dicho, principalmente van a estar en saber cómo los gobiernos pueden contribuir a mejorar la resiliencia climática de la energía hidroeléctrica incorporando, por ejemplo, políticas energéticas, movilizando inversiones de modernización de las plantas y de las centrales que son obsoletas o que van a ser obsoletas en los próximos años, construir y fortalecer seguros contra riesgos climáticos, y ese es un punto muy importante que en todo el mundo ya se está empezando a considerar y que obviamente América Latina no puede ser la excepción, ¿no? ¿Por qué? Porque los impactos climáticos se van a sentir de una manera mucho más fuerte acá por la falta de recursos y de cuidado que tenemos para la afectación del mismo. Y un punto muy importante que tiene que ver con la academia y con la vinculación con los gobiernos, que tiene que ver directamente con el apoyo a la investigación científica para aumentar precisión de las predicciones climáticas. Nosotros como academia, como universidad, estamos prestos para poder cubrir cada una de esas partes que nos ayuden a tener una realidad mucho más cercana eh, para saber cuáles son realmente las afectaciones que vamos a tener, ¿no? Los cambios o los aumentos de temperatura o el aumento de disminución de lluvias, por ejemplo. Y obviamente todo eso tiene que ver también con la cantidad de radiación directa, difusa y el albedo que puede tener también para el potencial de desarrollo de energía fotovoltaica en la región. Hablando de manera general en todo el mundo, se espera que futuro para el año 2100 las economías emergentes representen la mayor parte de crecimiento de demanda mundial de electricidad en las próximas décadas. Y América Latina no es una excepción, porque la tasa promedio de crecimiento va a estar proyectada en más o menos un 2% hasta el 2040. Y de ahí va a seguir aumentando en porcentaje cercano entre el 3 y el 3,5 hasta llegar al año 2100. Esto es bastante importante de considerar porque obviamente el aumento de la población pues aumenta obviamente el consumo energético de cada uno de los países y ahí viene la necesidad de tener nuevas fuentes de generación.
Eh, Otro punto muy importante, pues obviamente es generar un crecimiento económico. Si no tenemos un crecimiento económico como países de Latinoamérica, pues muy poco podremos hacer para implementar nuevas tecnologías de generación eléctrica limpia. Eh, Habría que garantizar también ese acceso a los servicios energéticos a toda la comunidad, eh, porque ello implica un mejoramiento de control de crisis climáticas. Y otro punto muy crucial dentro de la generación energética también es hacer un control adecuado de la energía mediante una eficiencia energética, mediante políticas que puedan implementarse y que deben estar centradas y deben estar presentes en todo el escenario de este proceso de control y de generación. En esta gráfica también podemos ver cuál puede ser la producción, el crecimiento de la demanda de electricidad en América Latina. Esto está analizado hasta el 2040 y en donde principalmente existen algunos valores bastante interesantes, ¿no? Si bien se puede considerar que existe una alta demanda eh, de generación eléctrica sin considerar soluciones de eficiencia, pero a su vez podemos identificar que existen algunos elementos claves que sirven en la generación, como la industria pesada, la calefacción y el aire acondicionado que se utiliza también en cada una de las viviendas y edificios van a seguir aumentando. Y en verde tenemos realmente un proceso de generación o de aumento que va a estar considerado el crecimiento de las energías limpias, ¿no? Que si bien está creciendo, va a crecer, va a tener un aumento realmente interesante y sostenido, aún nos va a faltar, aún nos va a faltar. eh, Está estimado que obviamente no vamos a poder cubrir la necesidad. Típicamente, si podremos llegar entre el 50 o 60% de cobertura de energía de toda la región basado en energías limpias, pues va a ser un éxito, porque obviamente la necesidad del consumo de combustibles aún va a mantenerse como una tecnología caduca, pero que va a ser aún necesaria por la falta de incentivos económicos y posibilidades, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, pues también tenemos que migrar de manera efectiva hacia otros tipos de recursos de generación energética que vamos a tener en los siguientes años, como es el impulso al hidrógeno, que en muchos países del primer mundo ya son parte fundamental del desarrollo energético. Acá en Latinoamérica tenemos, digamos, cierta potencialidad de crecimiento, eh, el cual va a permitir de alguna manera el aprovechamiento, pero obviamente comprando tecnología, ¿no? Eh, la idea es que podamos tener estrategias de hidrógeno a largo plazo mediante carteras de proyectos y adicionalmente un punto muy clave va a ser el tema de cuál va a ser la capacidad de almacenamiento de energía basada en hidrógeno que Latinoamérica va a poder tener. En ese sentido, bueno, pues ya los países del área pues, están trabajando en proyectos para empezar a implementarse a partir del año 2035 a futuro, en los cuales las pilas de hidrógeno van a ser muy necesarias para poder almacenar inclusive energía que venga proveniente también de manera híbrida, como otras alternativas de eficiencia energética, ¿no? Como puede ser la hidroeléctrica, la solar, la eólica, la mareomotriz en algunos países que aún ni siquiera está implementada, y también otros criterios como la biomasa. Eh, este hidrógeno, obviamente, con bajas emisiones de carbono, tiene un alto potencial de desarrollo. Eso lo estamos demostrando, lo estamos viendo ya en otros países del mundo, eh, porque tiene la intención de poder reducir los niveles de contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero y también la posibilidad de crear nuevas oportunidades comerciales. ¿A dónde nos tiene que llevar eso? Por lógica, a tener un mejor crecimiento económico en nuestra región, a tener nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de que la gente se pueda capacitar para buscar efectivamente tener ese impacto con nuevas tecnologías que obviamente las vamos a adquirir, pero que a mediano y largo plazo deberemos empezar también a aplicarlas como desarrollo científico y tecnológico. Si queremos que tenga una estabilidad y que tenga un crecimiento y a su vez que nos permita crecer económicamente. Implementar hidrógeno bajo el carbono en América Latina va a ser un desafío complejo. En principio, por el costo que tiene todavía la tecnología de generación basada en hidrógeno, y en parte también porque el hidrógeno es producido a partir de electricidad renovable, ¿no?
Y eso va a ser bastante difícil de que en América Latina pueda ser considerado durante todos los años, porque casi todos los países de Latinoamérica que bordean con los océanos tienen la potencialidad de generación de gas natural, ¿no? ¿Y esto qué permite? Bueno, actualmente es una de las fuentes de ingreso económico más fuertes o más indispensables para cada uno de los países. Esto hace obviamente que sea muy complejo que podamos ingresar a la tecnología de hidrógeno y dejar de producir gas, aún sabiendo que de pronto el gas es un tipo de combustible fósil. eh, pero sin embargo Latinoamérica tiene la deficiencia de que no puede generar nuevos recursos económicos basados en hidrógeno porque nos tocaría gastar demasiado en importación de tecnología. Va a ser un tema muy complejo, que obviamente tiene que ser viable desde todo punto de vista, pero que a su vez tendrá que analizarse de una manera muy interesante. La próxima década va a ser crucial, de aquí analizando hasta cerca del 2040, posiblemente entre las décadas del 20 y del 30, va a ser crucial porque necesitaremos asegurar un potencial a largo plazo de hidrógeno bajo en carbono en América Latina. Si no, nos vamos a quedar porque vamos a tener la tecnología, pero no vamos a tener las fuentes. Entonces, en ese sentido, la prospección, las etapas de prospección, de búsqueda, de encontrar alternativas y lugares más eficientes para generación energética a partir de hidrógeno van a ser claves en los próximos años, ¿no? Ya se están haciendo estudios de que posiblemente se puedan implementar en las mismas plantas hidroeléctricas que permitan hacer un sistema híbrido y el cual se pueda también aprovechar para generar hidrógeno y obviamente para generar energía. Este cuadro, por ejemplo, eh, muestra cuáles pueden ser las intenciones de la demanda de hidrógeno en América Latina, ¿no? Para un análisis hasta el año 2030, y podemos ir viendo que existen algunas áreas en donde la necesidad del hidrógeno van a ser muy intensas, principalmente en regiones de sectores industriales. Podemos ver que hasta el año 2030 aproximadamente los principales usos que va a tener o los usos actuales que tiene van a estar principalmente relacionados en el área metalmecánica o en el área de producción de refinería también. eh, que son los que actualmente se manejan, pero van a existir nuevos usos a futuro, como puede ser el área del transporte, que es un punto clave que Latinoamérica todavía no ha empezado a trabajar en ello, apenas estamos en temas de electromovilidad, pero no estamos utilizando directamente pilas de hidrógeno, ¿no? Otro es obviamente el tema metal, del área metal, del área industrial, y también el área del cemento, que puede ser un punto muy vital o muy interesante que pudiera tener un aprovechamiento desde el punto de vista de esta nueva energía, ¿no? Esta demanda es en 2030 en casos acelerados, pero estamos seguros que van a haber nuevas tecnologías, principalmente enfocadas en el área del transporte, en el área del turismo, que van a ser claves para la producción eh, y para el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas de la región. Y eso implica también, en cuanto al mejoramiento de calidad de vida, que puedan aumentar e inclusive crecer económicamente cada una de estas áreas, aprovechando este recurso que obviamente está apenas ingresando en toda Latinoamérica. Eh, Punto interesante también, bueno, impulsar la eficiencia en América Latina. Eh, si bien nosotros tenemos la capacidad potencial de generar energías renovables en toda Latinoamérica para los siguientes años, para las siguientes décadas, un punto muy importante que se tiene que analizar es el tema del impulso de eficiencia energética. Eso es algo que no estamos haciendo, que lo estamos haciendo de una manera eh, muy pobre, en donde ni siquiera los parámetros que se utilizan en países del primer mundo no podemos implementarlos, ni siquiera los conocemos en muchos casos. Esta es una parte muy importante que inclusive también la academia puede participar en ello, porque la capacitación de cada una de las áreas de producción en cada uno de los países de Latinoamérica deben conocer o deberían conocer los procesos de eficiencia que nos permiten reducir obviamente los consumos energéticos, que nos permiten tener una mayor accesibilidad, seguridad, nueva generación de empleos y que nos permiten también a su vez generar una mejor transición energética. Es decir, cuando empecemos a generar producción renovable a gran escala, saber que esa producción va a ser bien aprovechada y que no va a ser desperdiciada energéticamente, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces, parte muy importante es generar
una capacitación y un conocimiento claro en las personas. Y como, obviamente la perspectiva de transformación de tu sistema energético también apunta a un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, del PIB, en cada uno de los países de Latinoamérica, ¿no? Y que considera un aumento estimado de un 2,4% para mediados de siglo, hablamos del año 2050, en comparación con los resultados de lo que actualmente se está haciendo, considerando que hemos pasado inclusive el tema de la pandemia de COVID. Entonces, este crecimiento, si bien parece pequeño en teoría, hay que considerar que es un promedio que se está sacando de toda Latinoamérica. Y obviamente hay países que tendrán un mejor desarrollo, pero hay países que no lo tienen o que están muy retrasados y cada vez están retrasando más a nivel de tecnología energética. Entonces, en este sentido, bueno, pues obviamente, como les decía, como decía hace un momento, gran parte de la eficiencia energética es clave para poder crear un mejoramiento sustancial del crecimiento económico. No solamente es un tema de inversión, porque es un gasto. Si bien vamos a mejorar a nivel industrial en la producción, pero también tenemos que hacer un control eficiente de esa energía. Si no, no vamos a tener mayor finalidad, ¿no? Y obviamente toda Latinoamérica va a tener algunas nuevas alternativas de generación. Eh, que no hemos hablado, por ejemplo, las centrales geotérmicas de aprovechamiento de agua caliente, eh, las hidroeléctricas en países donde típicamente no se hacen, eh, y también otros desarrollos adicionales como la marea motriz, como el hidrógeno que habíamos dicho. Y bueno, estamos seguros de que posiblemente van a aparecer nuevas formas de energía a futuro, ¿no? Estamos hablando de un horizonte de cerca de 80 años, en los cuales creemos que siquiera en 35, 40 años podremos encontrar una fuente nueva de generación y que creemos que posiblemente Latinoamérica puede ser una fuente muy interesante que pueda aportar en ese aspecto. Y como conclusiones, podríamos decir que actualmente 1.400 millones de personas no tienen acceso a una fuente de electricidad confiable. Esto a nivel mundial. De ese porcentaje, en Latinoamérica estamos hablando de que casi el 30% no tiene ese acceso a una fuente de electricidad confiable o fiable. Para el 2100, consideramos que más de un tercio de la calefacción de edificios podría provenir de fuentes geotérmicas. Esto es un tema que ni siquiera se lo toca actualmente y que podría ser una nueva fuente de alternativa de generación energética en el área térmica, ¿no? Y otro criterio también interesante es que los nuevos esquemas hidroeléctricos deberán ajustarse a estrictos criterios de sostenibilidad ambiental y de derechos humanos. Esto en función de que obviamente cada vez va a ser más difícil el crecimiento demográfico de las personas, hacen que las centrales hidroeléctricas que ocupan grandes espacios como represas, pues deberán ser mucho más controlados y posiblemente llegar a generaciones de mini hidroeléctricas que permitan obviamente un crecimiento y una generación mucho más racional. Y a nivel de academia, obviamente, nosotros como academia debemos esforzarnos en cubrir la brecha de conocimiento, tanto de la comunidad latina, así como la capacitación o la generación de nuevos profesionales, que no solo sean instaladores de tecnología, sino que nos permitan a través de la investigación desarrollar un nuevo conocimiento. También somos parte fundamental de que este desarrollo energético sea efectivo para Latinoamérica, de tal manera que el apoyo que nosotros recibimos de países de primer mundo se reciba de manera interesante que pueda perdurar en el sentido de crear una mejor calidad de vida para toda la región. Les agradezco por la atención tenida hacia mi persona. Ahí está mi contacto, por favor, y estoy presto, obviamente, para poder cubrir y colaborar en cualquier tipo de proceso en el área energética que mucho bien y mucha necesidad tenemos para nuestro país. Muchas gracias a todos y que tengan una buena jornada.